Bendiciones, amados oyentes, hermanos y hermanas en Cristo. Bien podemos entender, por lo que nos muestra la pantalla misma, el tema a tocar. Cabe de principio la siguiente pregunta. ¿Jesús mandó a su iglesia a celebrar la fecha de su nacimiento? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Y aún lo demanda. Gloria al Señor. Si prestamos atención, gloria al Señor, si prestamos atención a la siguiente pregunta, ¿por qué no ha sido el plan de Dios que se escribiese una biografía de su Hijo unigénito? En el libro de Juan capítulo 21, verso 25, nos aclara que las escrituras son incompletas respecto a todas las hazañas realizadas por Cristo durante, gloria al Señor, su ministerio personal. Aleluya. Pero si prestamos atención, también notamos esa falta biográfica de la vida de Jesús. De esa biografía de Cristo, la cual podemos saber únicamente y tan solo en 12 breves versículos en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 41 hasta el verso 52. Ahora bien, ¿y los otros 29 años formativos en la vida de Jesús? Los otros 29 años formativos en la vida de Jesús. Las escrituras nuevo testamentarias pasan por alto este hecho. Entonces, ¿dónde encaja el falaz y pagano 25 de diciembre como día del nacimiento de Cristo? ¿Dónde encaja? Si la misma vida formativa de Cristo no está como enseñanza, ni como novedad, ni tan siquiera por el solo hecho de estar, no está. Entonces, ¿dónde encaja el 25 de diciembre como día del nacimiento de Cristo? Hay poder en su santo nombre. Siendo Dios mismo quien impidió en dar a conocer 29 años de la vida o de la biografía de su Hijo unigénito, la misma no halladas en las Escrituras. Y si las Escrituras no lo dicen, entonces apelemos a lo que Cristo mismo nos enseñó. Todo lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué nos enseñó Cristo? Que todo lo que no está en su palabra, pero se lleva en práctica, estamos llevando en práctica algo que de mal procede, porque no está en la palabra de Dios. Así es como de mal procede el día 25 de diciembre que, según la religión, es el día en que nació Cristo, pero no por la palabra de Dios.
no por la palabra de Dios, que bien la palabra de Dios niega este acontecimiento ya por el solo hecho de no registrarlo Dios en su palabra. Para Dios es una abominación, y para los que somos hijos y siervos de Dios de todo corazón, también es una abominación. Pero no obstante, hay parte de la iglesia evangélica, refiriéndonos, que celebra el día 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Pues entonces, si el nacimiento de Cristo conmemora el nacimiento, si el 25 de diciembre conmemora el nacimiento de Cristo, esto es solo para los simplemente religiosos. Porque, entérese por si usted no lo sabía, por una razón muy justa, Dios no permitió sea escrita la biografía de su Hijo unigénito. Pregunta. Tal vez el peligro de que prestáramos más atención a Cristo según la carne y no a Cristo según la misión que Él vino a cumplir. Porque Dios no envió a Cristo para que le celebremos cumpleaños, no. De haber sido así, Dios mismo hubiese designado un día, el cual no está en la palabra de Dios. Atendamos para lo que vino Cristo. Atendamos para lo que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Atendamos. Las Escrituras nos dicen que, en primer lugar, Cristo vino a los judíos. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 5 y verso 6. Capítulo 15, verso 23 al verso 25. Libro de Juan, capítulo 1, verso 11. Cristo nació bajo la ley, según Gálatas 4:4, y fue siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Libro de Romanos, capítulo 15, verso 8. Y cumplir la ley con el fin de que sobreabundara la gracia. Si Cristo mismo nos dice que nos gocemos, pues nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y entiéndase bien, el libro de la vida no está en la tierra, sino en los cielos junto a Dios. También nuestros festejos y celebraciones están junto a Él. Porque junto a Él y en Él, en los cielos, viviremos en paz. En cambio, en la tierra, Él nos advirtió, tendríamos aflicciones por causa de su nombre. Por lo mismo, el Señor no nos enviará a que celebremos en un lugar donde la persecución y el dolor en la iglesia evangélica está al orden del día. La persecución de la iglesia evangélica está al orden del día. Es preciso que conozcamos a Cristo y sus designios para con la iglesia. Para con la iglesia protestante. Todo esto que hemos aprendido de Cristo, nuestro consejero, nuestro guía y Señor, todo hemos aprendido por su palabra.
Todo esto, gloria al Señor, todo esto lo retenemos aplicándolo a nuestra diaria manera de vivir y compartimos con los que tienen oídos para oír, para aprender y para aplicar a sus vidas y compartirlo con los que buscan saber, conocer y entender. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo mediante, gloria a Dios, esta publicación? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es obedecer a Dios, quien nos demanda proclamar la verdad de su palabra con el fin de erradicar del concepto humano todo lo que está popularizado, cuyo origen es antibíblico y sin respaldo histórico. El día 25 de diciembre, fecha falsa y pagana otorgada por sincretismo al nacimiento de Cristo. No tiene relación alguna. 25 de diciembre, día que se celebra o se conmemora fiestas de nacimiento de deidades paganas. Pero por sincretismo lo metieron a Cristo en el 25, pero no es así. Continuemos. Entonces decimos 25 de diciembre, fecha falsa y pagana otorgada por sincretismo al nacimiento de Cristo, como si la verdad de Dios pudiera entremezclarse con la mentira religiosamente popularizada sin respaldo bíblico ni respaldo histórico, de invención humana, por lo mismo, como ya dijimos, antibíblico. Antibíblica, no respaldada por Dios, pues Dios no da su gloria ni su alabanza a otro ni a nadie. Libro de Isaías, capítulo 42, verso 8. Todo lo que hemos aprendido y puesto por obra en nuestra vida diaria de creyente es todo lo que Él nos ha enseñado, es todo lo que Cristo nos ha enseñado por su palabra y hacemos y aplicamos, como recientemente dijimos, a nuestra vida mediante su palabra, mediante la palabra de Dios. Pero, ¿dónde está su consejo y enseñanza que como iglesia suya debemos celebrar el día de su nacimiento? Ese día del nacimiento de Cristo, el cual nadie sabe con exactitud cuál fue ese día. Y prestemos atención, Israel mismo solo estima que el día, o mejor dicho, que el nacimiento de su Mesías fue entre los meses de septiembre y octubre, meses en los que Israel celebra fiestas bíblicas judías. Y como Cristo nació bajo la ley, y esto ya lo hemos mencionado recientemente en Gálatas capítulo 4, verso 4, y como Cristo nació bajo la ley, debió de haber nacido en una de estas fiestas judías, que personalmente, no doctrinalmente, no se malentienda, no se confunda, no hablo doctrinalmente, sino en este aspecto personalmente. Estimo, Cristo nació durante la fiesta de Sukkot, en la fiesta de Sukkot, a causa de que el niño
al nacer fue puesto en un pesebre. Acá también hay un enredo, el cual un día tomaremos, ¿no así? Es decir, la voluntad, ¿no?, de aclarar. El niño al nacer fue puesto en un pesebre, pero religiosamente esto está tergiversado. Entonces volvemos, con mi estimación propia, personal, no doctrinal, propia, personal, ¿no es así? Que el niño debió de haber nacido en la fiesta de Sukkot, porque al nacer el niño fue puesto en un pesebre. La fiesta de Sukkot es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los pesebres. ¿Vamos entendiendo? Eso de que porque eran pobres en la posada no le dieron lugar y bueno, y tuvieron, eso es religiosidad, hermano. Es cierto, no había lugar. Pero pasa lo siguiente, esa fue la voluntad de Dios. Pero en un tiempo, unos días no muy lejanos, lo vamos a expresar. Porque no fue porque era gente muy pobre que no tenía plata, no podía pagar, no. Primeramente que no había lugar y en segundo lugar fue propósito de Dios. No dice que nació el Señor bajo la ley y bien, nació cumpliendo la ley. Ahora bien, como creyentes conocedores de Cristo por medio de la palabra, porque para conocer a Cristo, que muchas veces nos llenamos la boca, conocemos a Cristo, pero no conocemos su palabra. ¿De dónde surgen tantos errores y confusiones? Del desconocimiento de la palabra. Entonces decimos, como creyentes conocedores de Cristo por medio de su palabra, llegamos a conocer, no hemos tenido el consejo ni la enseñanza de parte de Cristo, ni el mandamiento de parte de Cristo, que como iglesia suya debemos celebrar su cumpleaños. No lo manda el Señor en su palabra. Esa es una falsedad, es una mentira. Ni en ningún rincón de la Biblia no se encuentra. Entre todas las enseñanzas que de Cristo hemos recibido, la mayor es, y préstese atención, saber vivir en esperanza. Entonces, ¿para qué celebrar acá? Saber vivir en esperanza, en lo que Cristo mismo nos ha prometido para el futuro, y en los cielos, no aquí. Entonces, ¿por qué ese afán de celebrar en esta tierra? ¿Por qué ese afán de gran parte de la iglesia evangélica celebrar a Cristo en esta tierra, cuando Él mismo por su palabra no nos manda a celebrar en absoluto, pero sí a obedecer? Para a través de nuestra obediencia, entonces luego celebrar un día con Él, personalmente. Eso es harina de otro costal, eso es distinto. Entonces, saber vivir en esperanza en lo que Cristo mismo nos ha prometido para el futuro y en los cielos. Entonces, ¿por qué ese afán de celebrar en esta tierra? ¿Por qué ese afán de celebrar en esta tierra? ¿Es acaso la iglesia evangélica moradora de la tierra? ¿Es la iglesia evangélica moradora de la tierra? Cuando la magnificencia de nuestra celebración está en esperanza, en los cielos y junto a Cristo. ¿Qué queremos celebrar acá abajo?
¿Es acaso la iglesia moradora de la tierra para que celebre a Cristo junto con los moradores de la tierra, junto con el paganismo, en el mismo día? Nuestra forma de celebrar no debe de ser aquí. Nuestra forma de celebrar está en esperanza. Que un día celebraremos junto a Cristo. ¿Acaso la iglesia es moradora de la tierra para que celebre a Cristo junto con los paganos, junto con los moradores de la tierra? ¿Quiénes recibirán los ayes de Apocalipsis 8:13? Esos ayes no son para la iglesia, pero también la iglesia apártese de paganismo. Porque para los moradores de la tierra son enviados estos 3 ayes. Los moradores de la tierra son los que no tienen parte con Dios. La iglesia, como iglesia, estamos en la tierra, cumpliendo con el mandamiento que Cristo nos legó, de predicar, de exponer, de proclamar su grandeza, su amor, por este mundo rebelde y caprichoso, orgulloso, ciego, sordo, que no quiere ver. Ahora volviendo a la fecha. Esta estimación de fechas que hicimos entre septiembre y octubre, muy allegada a la verdad bíblica respecto al nacimiento de Cristo, por supuesto, ¿no sé? Desvirtúa esta estimación de fechas entre el mes de septiembre y el mes de octubre, ¿no es así? Muy allegada a la verdad bíblica, desvirtúa la ficción pagana y falaz que el 25 de diciembre, como el día del alumbramiento de nuestro Redentor Jesucristo por su Madre María. El 25 de diciembre, día festivo, dedicado a deidades paganas, fechas dedicadas a la Saturnalia, adoración de dioses abominables a los ojos de Dios, conmemoración del dios Sol, etcétera, etcétera. Además de esto, la fecha del 25 de diciembre no apareció sino hasta el siglo IV después de Cristo, luego que Constantino dejó formalizada la religión católica en el Concilio de Nicea. Actitud que no tiene base histórica ni tiene base bíblica y no se halla en la Biblia como mandamiento divino para tal evento, que al no ser divino nos dice que está sustentado por el paganismo. Ahora, todos los que nos decimos ser creyentes evangélicos, pero celebramos el 25 de diciembre como nacimiento de Cristo, no estamos celebrando a Cristo, sino a Satanás. El instigador, Satanás. Todos los que nos decimos ser creyentes evangélicos, pero celebramos el 25 de diciembre como nacimiento de Cristo, no estamos celebrando a Cristo, sino a Satanás. Esta actitud de nuestra parte como creyentes evangélicos que decimos ser, celebramos 25 de diciembre, es nuestra actitud de celebración, es el vislumbre de la condenación de nuestras almas. Porque sabiendo la verdad de este error, persistimos en hacerlo. Festejamos al diablo como si fuese Dios Todopoderoso, que con nuestro criterio pecaminoso estamos confirmando que Satanás es Dios Todopoderoso.
que por todos los medios el diablo trata de hacernos creer que Él es el Dios Todopoderoso. Y nosotros con nuestras actitudes estamos confirmándolo. En favor del diablo. Menospreciando la gloria y la grandeza de Dios. El 25 de diciembre es antigua fiesta del antiguo imperio romano adoptada por el Vaticano y por todos los que gustan adorar junto con el paganismo. Como nos lo confiesa el mismo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo, y oigamos bien, por favor, lo que dijo Agustín de Hipona, y pueda ser que se aclare vuestra visión. Dijo Agustín de Hipona, las antiguas fiestas paganas fueron asumidas con cambio de nombre para satisfacer a las masas paganas cristianizadas que deseaban mantener sus festivales gozosos. Quien más o menos conoce la historia religiosa, sabemos que Agustín de Hipona era obispo católico oriundo del África, radicado luego en Hipona. Pero antes de ser católico, él fue maniqueísta. Fue más pagano todavía. Pero luego cambió y bien, se asoció a la religión católica. Pero ya ve la verdad que dijo, ¿no? Que tiene que servirnos para interpretar que el 25 de diciembre, fecha que se celebran nacimientos de deidades paganas también, como el dios Tammuz. Acá, este católico nos está haciendo una aclaratoria para que entendamos. El 25 de diciembre corresponde con la Saturnalia. Véalo por usted mismo en diccionario Vila Squan, página 579. También en diccionario Word, en Wikipedia, etcétera, etcétera. Ya podemos ver que un sacerdote católico, por lo visto muy celoso de la verdad, nos aclara que todas las festividades del antiguo paganismo fueron cristianizadas, entre ellas el día 25 de diciembre, fiesta dedicada al dios Tammuz, como recientemente dijimos. Y gran parte de la iglesia evangélica, supuestamente, celebrando el nacimiento del dios Tammuz como si fuese el nacimiento de Cristo. Miren qué error estamos y de qué manera Satanás trabaja, ¿no? Arrastrándolo a la condenación del alma. La iglesia evangélica celebrando el nacimiento del dios Tammuz, dios pagano, perverso, como si fuese a Cristo. ¡Qué barbaridad! ¡De burrada! Por esta razón, nos es muy preciso como sirvientes de Cristo advertir que no todo lo que sea popular es verdad. Eso, quíteselo de la cabeza. No todo lo que sea popular es verdad. Por el solo hecho de haberse popularizado. Esto es un grave error y esto no debe de ser así. Lo popular por serlo, lo popular por ser popular, no siempre convence a todos, menos a los que conozcan la palabra de Dios. Tomémonos mejor del ejemplo que nos dejó Cristo mismo a este respecto de lo popularizado. Es decir, en ocasión de su entrada triunfal a Jerusalén,
donde todos lo aclamaban y daban víctores de gloria a la majestad de Cristo. Pero Cristo demuestra que todo eso solo era emoción y no sinceridad de corazón. ¿Cómo nos los demuestra el Señor? Prestemos atención. Al final de la trayectoria de la entrada triunfal a Jerusalén, Cristo lloró y lamentó sobre el triste futuro de Jerusalén. ¿O no fue así? Ese Jerusalén que aclamaba a Cristo mientras todo estaba bien. Jerusalén aclamaba a Cristo mientras todo estaba bien. Fue el mismo Jerusalén que pocas horas más tarde, ese mismo Jerusalén que ovacionó a Cristo, ese mismo Jerusalén imploró a Pilato que crucificase al Señor de gloria, que crucificase a Jesucristo, a ese Jesús que ellos mismos habían dado glorias unas horas antes. Luego pidieron a Pilato que lo crucifique, por farsante o por los cargos que le pusieron. Ya podemos comprobar que la mentira, por más popular que sea, jamás llegará a ser verdad por haberse popularizado, como en este caso, el 25 de diciembre, como fecha de nacimiento del Redentor del mundo. Se ha popularizado en las iglesias. Nosotros sabemos que esta popularidad viene de parte de la religión, pero ¿qué es lo que pasa? Somos una iglesia bastante pesada y con falta de mucha buena voluntad, es que estamos comiendo chatarra. Y dentro de nuestra misma iglesia practicando mentiras. Otro aspecto más veamos de la popularidad. Pablo mismo en Berea era hombre muy popular y muy respetado por su conducta y carácter misionero y por todas las cualidades del apóstol. Pero no valió la popularidad de Pablo para convencer a los hermanos de Berea. No valió la popularidad de Pablo. Estos, yendo a las Escrituras, averiguaron si todo era como Pablo había predicado. Y préstese atención. A esta gente que lleva la palabra de Dios como guía de su vida, jamás de los jamases, ninguna mentira habrá de engañarlo o confundirlo. Como gran parte de la iglesia está confundida. Y le hablamos y le decimos, ¿en pos de qué? De engrandecerme, de hacer dinero para mí, en pos de lo que Cristo nos ha encargado que debemos de hacer. Orientarlo, pero no queremos. No quieren. No es que no puedan. Están acostumbrados. Están familiarizados con el paganismo. Uy, qué viejo loco las cosas que dice. Bueno, mírate para adentro, revisa tu vida y después me decís si soy charlatán, si soy viejo loco. ¿Por qué te lo digo? Porque también lo hago conmigo. También yo debo de saber cuál es mi condición espiritual para palpar la esperanza de la vida eterna. También yo tengo que hacerlo. ¿Lo haces tú? ¿Dejarás de festejar Navidad el 25 de diciembre? Dejarás. Ay, no, yo sí creo en eso, pero lo que pasa es que mi familia, y Jesús dijo, aquel que ama más, padre, madre, familiares, todo lo que sea, no es digno de mí. Así que si no tienes el valor de decir, yo no festejo Navidad el 25 de diciembre, porque es pagano, anímate a decirlo. Nosotros los estamos diciendo, pero también debemos de animarnos a decir, no festejo Navidad. Yo tengo hermanos, tengo hermanas. Tengo conocidos, tengo familiares, tengo hijos. Pero yo debí decirlo, yo no celebro Navidad.
porque no puedo ingerir sacrificado a los ídolos, sabiendo que es así y que no estamos equivocados, es así. Entonces decíamos, a esta gente que lleva la palabra de Dios como guía de su vida, jamás ninguna mentira habrá de engañarlo o de confundirlo. Estamos en esa condición. Como creyentes en Cristo, a este Cristo al cual hemos conocido mediante su palabra, para su gloria nos sabemos con el deber ineludible en hacer lo que Cristo nos manda hagamos. Ayudar a nuestros hermanos y hermanas a poner su mirada solo en el 25 de diciembre, falsa fecha del nacimiento de Cristo. Ayudar a nuestros hermanos y hermanas a poner su mirada solo en Cristo. Así nadie podrá engañarlos. ¿Pero por qué hay tanta gente engañada? Porque un día comieron levadura y se infló toda la masa. ¿Y ahora quién la saca? Esfuérzate y sé valiente y sale de ese lugar de paganismo, de falsa adoración. El ayudar a nuestros hermanos y hermanas a poner su mirada solo en Cristo, así nadie podrá engañarlo. Miremos y oigamos. Dice el apóstol Pablo así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Cuando muchas veces estoy hablando con alguna persona al respecto, más cuando ya están los tiempos cercanos de las festividades de fin de año, Navidad y qué sé yo, cuánto más. Me da pena oír como dice, no, pero no tiene cabida. No, pero porque así, no porque allá, no tiene cabida. Cristo lo dijo muy fácil de entender. El que poniendo sus manos sobre el arado mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. El que ama más padre, madre, hermano, hijo, familiares, pertenencia, más que a mí, no es digno de mí. Hermano, todas estas publicaciones que no son tan sencillitas de armarlas, no así. Lo hacemos con amor y con gozo. ¿Para qué y por qué? Para que usted abra los ojos. Preste atención. Abra los ojos. Son oportunidades que Dios le está dando. El tiempo está cerca. Yo no soy un hombre que cree en cualquier profecía o en cualquier profeta, ¿no? Pero hoy oí a una hermana en profecía. Me hizo temblar. Porque el tiempo está cerca y la iglesia en qué condiciones está. El tiempo está cerca y se termina. ¿Y la iglesia en qué condiciones está? ¿Cuántos habrán de renunciar a celebrar paganismo el 25 de diciembre? ¿Cuántos habrán de renunciar a no hacerlo? Pongamos el pecho, hermanos. Pongamos el pecho y aunque nuestros familiares se enojen, te llamen loco, no te saluden más, no te inviten nunca, no importa, estás invitado a la cena. Deja que digan de ti lo que quieran.
y no te invitarán nunca más. Pero como recientemente dijimos, estás invitado a la cena del Cordero. Entonces decíamos, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Filosofías. La filosofía proviene de la religión. La sutileza, y bueno, ya sabemos lo que significa y para qué sirve. Pero para no caer en hueca sutileza es necesario darle duro la palabra de Dios, que es la que te abre los ojos y te colma del Espíritu de Dios, porque donde Dios ve interés en arrimarse a Dios, el Espíritu te cubre. Pero debemos tener valor para hacerlo también, hermano. Pero por medio de la oración y el ayuno, si te es necesario, el clamor, la meditación en la palabra de Dios, esa fuerza, ese poder te va a ser otorgado para que en el momento más difícil de tu vida puedas vencer en el nombre de Cristo. Bien, decíamos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tarea a la que estamos abocados, tarea a la que estamos haciendo, mediante las Escrituras, ayudando a la gente entienda y salga del error doctrinario, religioso, que creen que por haberse popularizado es mandamiento divino, error más grande. Además, ignorando que al ponerlo en práctica, ponen por obra una maldición. ¿O creemos que Dios es juguete? Que todo lo que está escrito, te puede darlo vuelta, hacerlo o no hacerlo. No es así, hermano. Si estamos festejando día 25 de diciembre, como el nacimiento de Cristo, estamos festejando, estamos celebrando deidades paganas. ¿Y a Dios le agrada? Ah, no, pero es Josecito. No. Josecito se va al infierno con todo lo que hago, con todo lo que digo y con todo lo que publico, con todo lo que proclamo en favor de la gloria de Dios. Pero si yo estoy festejando o celebrando paganismo, con todo eso, Dios no me tiene en cuenta y mi destino o el destino de mi alma es el infierno. ¿Qué se creen? Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Gloria al Señor. Por haberse popularizado es mandamiento divino, lo que se cree. Error muy grande. Además, ignorando que al ponerlo en práctica ponen por obra una maldición, creyendo que viene de Dios. Ahora bien, presta atención a lo siguiente. ¿De dónde surge esto? Creyendo que viene de Dios. ¿De dónde surge esto? De la ignorancia bíblica. De la falta de voluntad de arrimarse a Dios por la palabra. Surge de la ignorancia bíblica, del desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando, amados hermanos, cuando algo no se ve en la Biblia como mandamiento divino, no debemos aceptarlo. Aunque haga años, aunque haga 40 años que vos venís practicándolo, pero hoy te enteraste que es un error, es un pecado y es mortal, porque si es de condenación es mortal. Hoy te enteraste, bueno, dejad el tiempo de tu ignorancia, porque Dios lo pasa por alto, porque es tiempo de ignorancia, pero al momento que te enteraste, ya dejá lo que es tradición, y comenzá a vivir lo que es realidad y verdad en la palabra de Dios.
¡Ay, Señor Santo! Cuando algo no se ve escrito en la Biblia como mandamiento divino, no debemos aceptarlo. Ahora, por último, y repitiendo, Cristo no nos manda a celebrar su cumpleaños. Entre todas las enseñanzas del Señor, entre todos sus mandamientos, ni en ninguno de sus divinos consejos escriturales nos ordena el Señor que hagamos fiesta en recordatorio de su nacimiento, en ningún lugar. Entonces la pregunta, si bíblicamente el nacimiento de Cristo corresponde entre el mes de septiembre y octubre, ¿a quién pertenece la celebración del día 25 de diciembre? ¿A quién pertenece? ¿Vamos a insistir que es en Cristo? No, porque si insiste que es en Cristo, estás en terrible pecado, y pecado de muerte. ¿A quién pertenece? Al nacimiento o a la conmemoración del nacimiento de deidades paganas, falsas y mentirosas, doctrinas como venidas de Dios Todopoderoso, creadas miles de años antes del nacimiento de Cristo, aún antes del diluvio. Dios ya había sido confrontado por el paganismo, la hechicería y toda forma de herejía, causa por la cual Dios les envió el diluvio. Tened cuidado. Oí y atesorá. No sea cosa que cuando menos piense, cuando más confiado esté, te caiga un diluvio de exterminio sobre tu vida y tu alma. Cuidado, cuidado. Entonces Dios ya había sido confrontado por el paganismo, la hechicería y toda forma de herejía, causa por la cual Dios les envió el diluvio. Pues entonces, para que nadie nos engañe, abramos nuestros ojos para ver, abramos nuestros entendimientos para comprender, abramos nuestros oídos para oír. Abramos nuestro corazón para atesorar. Todo lo que Dios mediante su palabra nos habla para crecimiento espiritual de la iglesia, para que por el discernimiento en el espíritu seamos, o mejor dicho, sepamos desechar todo lo ajeno a su palabra y todo lo que es fuera de su voluntad, para que no seamos condenados con este mundo. Dios les abra el entendimiento. Ustedes permítanle al Señor. No sean burros, no sean duros. Por el solo hecho de que nos oyen hablar, debieran discernir en la condición peligrosa, espiritualmente hablando, que ustedes se encuentran. Pongan el pecho a la mentira. Pongan el pecho, refútenla desde todos los ángulos de su vida. Refútenla. Cristo nos dijo muy sencillo y claro: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Podés demostrarlo? ¿Podés demostrarlo? Poné el pecho a las circunstancias que se te vienen. Y me da miedo, me da vergüenza, me da lástima, no puedo. Bueno, si no podés con esto que es sencillo, una obra tan sencilla, ¿cómo Dios podrá ponerte en aquello que es grande? Si en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y Dios quiere hacerlo, pero tenés que demostrar la capacidad. Ahora vuelvo a decir, no es sencillo, pero
hay que poner el pecho, y es donde mostramos ante Dios la valentía que hemos adquirido por el conocimiento y el entendimiento y el discernimiento de la palabra de Dios. Es preciso que así sea, hermano. Porque es lindo decir, yo soy creyente, no, yo no soy católico, no, yo no soy religioso, yo soy creyente. Pero demostrémoslo entonces, demostrémoslo. ¿Por qué, amados hermanos, hablo de esta forma para con ustedes? Y con gozo lo hago, porque yo también debí de luchar. Y Cristo no nos dijo que tendríamos cosas fáciles, al contrario, no es nada fácil. Pero tampoco es imposible si realmente creemos en lo que Cristo nos dijo. Cristo está conmigo. David, el rey David, en su Salmo 23, ¿qué dice? ¿No? Lo que terminamos de decir, lo que terminaste de oír, ¿no es así? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Sostengamos esa promesa de Cristo. Él está conmigo, Señor. Ayúdame a renunciar. Ayúdame a poner el pecho, Señor. Ayúdame a apartarme de toda forma de paganismo. ¿Qué nos interesa? Hacer una celebración humana, mundana, pagana. ¿No es así? ¿De qué nos sirve? Para condenación. Les digo, honestamente, yo como creyente no espero nada bueno aquí en esta tierra. Lo que espero de bueno y más allá de bueno es que Dios no me abandone. Entonces, en eso fortalezco mi esperanza, en que Dios está conmigo. Y si puedo, también tú puedes. Y puedes. Lucha, hermano. Lucha, hermana. Porque Dios no nos dijo que sería cosa sencilla. Había un hermano y pastor. Un día se tiró en el templo diciendo, Señor, qué cruz pesada que me has dado. Qué cruz pesada que me has dado, Señor. Y pasaron varios días, varias noches, y una noche en un sueño, vio al Señor, que estaba frente a él, frente al pastor, pero mirando el Señor hacia adelante, lo que el pastor vendría siguiendo. Y le dijo, sígueme. Y en el sueño el pastor lo siguió. Y caminaron por una senda muy larga, muy hermosa, decía el varón, pero muy larga. Llegaron a una, aquí en Argentina se dice loma, ¿no? Es como así, como un cerro. Llegaron y al ya para bajar, él vio una especie de edificio, una especie de, ¿cómo decir?, de galpón donde se guardan cosas. Y al llegar a ese galpón, ¿no? Así las puertas se abren, y él vio una cruz muy grande, que este varón, siervo del Señor, miró la base de la cruz y miró hasta la punta de la cruz arriba, y él dirigió la mirada muy alto. Y tras de esa cruz había muchas cruces de distintos tamaños. Y el Señor le dijo, pruébate la cruz que te quede bien y que tú estés seguro que puedes llevar, que puedes cargar. Bueno, él miró todas las cruces y vio cruces de todos tamaños, hasta incluso cruces que estaban posadas sobre una mesa.
cruces pequeñas, cruces grandes, inmensas, medianas, ¿no? Y bueno, comenzó a hacer lo que el Señor le mandó, probarse las cruces. Y se probaba las cruz, y se probaba las cruz, y se probaba la cruz, y por ahí le dice, Señor, esta. Pruébala nuevamente. Y la probó. Señor, esta. Esta es la cruz. Esta es la cruz que yo puedo llevar. Y le responde el Señor, y esa es la cruz que yo te di, la que tú llevabas y te pareció pesada. ¿Sabes por qué? Porque te alejaste de mí. Hiciste muchas cosas que yo no te mandé. Y al alejarse de Cristo, amados, al alejarnos de Cristo, todo se nos torna más pesado. Todo, todo, todo. Sin Cristo es imposible. Cuando nos ponemos a querer hacer aquello que Dios no nos mandó. Dios nos dio una obra, Dios nos dio una tarea. Prestemos atención. Muchas veces nos ponemos a querer agrandar el templo y hacerle cosas que Dios nos mandó. ¿Tenés un techo? Gloria a Dios. Pero de ahí querer hacerle para que sea el mejor que del pastor de la otra esquina. No, hermano. Dios no nos mandó a competir. Primeramente, Dios nos mandó a amarnos entre nosotros y ayudarnos entre nosotros. Porque tú y yo ambos somos semejanza a Dios. Y si somos semejanza a imagen de Dios, comportémonos como tal aquí. Y no querramos hacer más allá de la cuenta, donde Dios no nos manda, porque aunque Dios no intenta separarse de nosotros, nosotros al hacer tareas que Dios no nos ha encomendado, nos estamos apartando de Cristo para hacer aquello que Cristo no nos mandó. Entonces, para que no nos pase como a ese varón, a ese siervo de Dios, que vio, que notó, que creyó que la cruz le era muy pesada, no era pesada, era que él se estaba apartando por cosas que Dios no le envió. Son buenos hacer buenas obras, es bueno, pero de entre todas las buenas obras, la mejor es la que nos mandó Cristo, y es la que tenemos que hacer y cumplir. Amados hermanos, Dios abra vuestro entendimiento. Si estás celebrando paganismo, apártate. No creas que el 25 de diciembre es un día festivo que Dios ha ordenado. Primeramente, en la palabra de Dios no está. Y en segundo lugar, y prioritario lugar, no es así, que celebramos paganismo. Y celebrar paganismo nos pone en la misma condición del mundano. Nos deja delante de Dios en la misma condición de los paganos. Ya no hay un alegato, no lo sabía, lo ignoraba. No, amados hermanos y hermanas, oyentes, ¿no? En estos momentos somos miles dispersados por Dios en la faz de la tierra, aclarando el error que gran parte de la iglesia está cometiendo, celebrando el 25 de diciembre como el natalicio de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Error más grande, donde se goza Satanás. Porque en nuestros errores se goza el diablo. Porque sabe que vamos perdiendo. Entonces, oigamos lo que dice alguien. Oigamos lo que nos hablan por la palabra de Dios. Yo soy una persona, amados hermanos, y créanmelo, yo no soy muy llamado a las profecías y esto, Dios me dijo y Dios que acá, Dios que acá. Las profecías están todas en la Biblia. De lo que habría de suceder, lo que sucede y lo que va a suceder. Ya está en la palabra de Dios, ¿no? Pero hoy oí dos hermanos, una hermana y un hermano, dando una profecía. ¿Y sabe cómo verdaderamente hizo mella en mi corazón? Porque están hablando de lo que viene ya, próximo, pronto. No que Dios me dijo que haga esto, que la iglesia está perfecta, cuando la iglesia está en condiciones bastante caóticas,
¿no es así? Y viene un profecía, no, pero está bien, ustedes confíen en Dios, usted ponga su diezmo, usted ponga su ofrenda, usted tráigame su auto. ¿Se da cuenta? Eso es falsedad, mentira, eso es diabolismo. Pero las profecías que yo oí hoy, que incluso las registré, las guardé para bajarlas en video, son reales porque es la condición de la iglesia. Yo oía a Dios advirtiendo a la iglesia para que no se pierda, porque no era para el mundo, es para la iglesia. Entonces, si es para la iglesia tan profunda, es la condición de la iglesia como está. ¿Se da cuenta? Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, está hablando fuertemente, incluso duramente. ¿Por qué? Por el gran amor de Dios para que nadie se pierda. Dios me los bendiga, amados hermanos. Será hasta el próximo video. Es un gozo estar en vuestros hogares. Una manera, bendito Dios, que Dios nos ha dado a través de estos medios de comunicación, de información, de contactos, de poder estar en vuestras pantallas, sirviendo de algo para gloria de Dios. Y para ayuda de muchos hermanos que tienen oídos para oír, ojos para ver, corazón para atesorar y entendimiento, como dijo Daniel. Pero los entendidos comprenderán. Qué bueno que sea así por siempre. Amados hermanos, Dios me los bendiga muy ricamente. Será hasta el próximo video y pongámonos los dedos, la mano en el pensamiento, en las sienes y detengámonos un poco a meditar al respecto de lo que terminamos de decirle en favor de toda la gente que tiene ganas de aprender, sobre todas las cosas que tiene anhelo de servir a Dios conforme al llamamiento de Dios. Bendiciones, amados.